los sticks cuando yo empecé a jugar eran de madera y eran pesadísimos. Eres más que un coach. Y yo creo que ese es uno de mis objetivos como entrenador de las selecciones. De los tryouts éramos 300 jugadores y yo fui el último corte de los defensas. Yo soy defensa, obviamente. Y mi posición estaba entre un canadiense de 16 años que medía 2 metros o yo que ya tenía casi 18 y era el que siempre llegaba primero y el que siempre se iba al último, el que siempre defendía a todos, y muchas veces el capitán no es digamos, no en todos los casos, no es el mejor jugador, pero si tú me preguntas qué prefieres, ser coach o jugador, a lo mejor te diría, prefiero ser. El hockey en México guarda muchas historias. Para descubrirlas hablaremos con sus protagonistas. Así entenderemos la evolución en este deporte y cómo hemos llegado hasta lo que es hoy en día. El día de hoy me acompaña Federico Obregón, ex capitán de la selección mexicana y entrenador de la Sub-18. Esto es Hecho en Hielo. ¿Cómo llegaste al hockey? Existen tantos deportes y pues México no es un país que tenga hielo. ¿Cómo llegaste a este deporte? Híjole, pues buena pregunta. Yo soy el tercer hijo de mis papás. La verdad es que la familia siempre ha sido muy deportista. Yo me acuerdo cuando era chiquito, eh, en la casa había estos patines que eran de 4 llantas que estaban como tipo coche separadas. Y yo era bebé, yo me acuerdo, tengo de esos flashazos en donde estaba chiquito y me acuerdo que me ponía esos patines y trataba de patinar. Obviamente, pues era un poco complicado porque imagínate en esa época, eran pesados, nadie te enseñaba. La verdad es que pues tú, o sea, en esas épocas, pues tú solito te ibas adentrando y te aventabas a lo que fuera, ¿no? Ujú. Y después me acuerdo que yo le dije a mis papás que quería patinar en hielo. Y en esa época la única pista que existía era Escatorama. Esa pista pues ya no existe, estaba en Lomas Verdes y tengo igual flashazos de cuando me llevaron y ya sabes, el hielo sin pasar, el Zamboni, todo oscuro. En esa época no había vidrio, ¿no? Era reja o era malla anticiclónica y así es como se jugaba, ya sabes, como las películas de que se dan desticazos en la cara y demás. Entonces yo tenía como esos flashazos y la verdad es que me gustaba mucho. Y después abrieron una pista en Galerías Reforma, que era la salida a Toluca por la carretera libre. Ujú. Era una pista pequeña y fui en varias ocasiones a patinar. Para no hacerte el cuento largo, mis amigos de la escuela nos compramos, en esa época salieron los patines de ruedas inline, ¿no? Los famosos roller, y empezábamos a jugar hockey en la calle, literal. Y de repente nos agarrábamos, ya sabes, de mosca de los coches, íbamos avanzando. Y justo abrieron una pista en Coajimalpa que se llama o se llamaba Sportica. La verdad es que la pista era sensacional porque tenía gradas, porque tenía vestidores, tenía baños, o sea, era fenomenal esa pista. Y los amigos de la escuela dijimos, ¿por qué no intentamos ahora hockey sobre hielo? Y así empezó. Y de esos amigos ya sabes, de la primaria y secundaria, pues así empezamos y al final pues fui de los únicos o el único que se quedó jugando hockey. Yo siempre jugué fútbol, la verdad es que estuvo a la par el fútbol con el hockey sobre hielo, pero al final la emoción y lo que yo siento cuando patino en hielo es algo completamente indescriptible. La verdad es que tú puedas tener tanta velocidad y que puedas girar y que puedas cambiar de trayectoria y frenar y regresar. O sea, la verdad es que eso ningún deporte te lo da. Y como lo dicen por ahí en varios videos, es de los deportes mucho más complicados de jugar, ¿no? De practicar. ¿Por qué? Porque uno, estás parado en patines sobre son 10 milímetros que tiene cada cuchilla, ¿no? Y además tienes que estar jugando con un puck, o sea, el disco, que no lo tienes en las manos o no lo estás tocando con el pie, Ujú. como si sería el fútbol o si sería el básquetbol, voleibol, etcétera. O sea, no lo sientes, sino lo traes a través de un stick, que es el palo con el que jugamos,
y lo traes a distancia. Entonces, digamos que no es tan fácil. Tienes que tener muchísima coordinación y la verdad es que a mí me encanta jugar hockey y así fue como empecé hace un par de años, ¿no? Ok, muy interesante. Ahora quiero entender cuánto ha cambiado el hockey desde que empezaste hasta ahora. O sea, me estás hablando de que se empezaron a abrir pistas en ese momento a la realidad que tenemos ahorita, que ya hay un poco más de pistas. Pues mira, la verdad es que ha cambiado como no te imaginas. En esa época nosotros pues no teníamos coaches, no teníamos entrenadores, casi Ujú, casi nadie nos enseñaba ni siquiera a amarrarnos ni cómo van, cómo te vas poniendo las protecciones. Sí, en algún momento hubo pistas, pero ya como muy antiguas que estuvieron a lo mejor en Liverpool, donde ahorita está Liverpool de Polanco, o en ujú, Insurgentes, donde está el otro Liverpool. O sea, son pistas muy viejas y digamos que los que aprendieron en esa época nos ayudaban a nosotros. En esa época no tenías ni sistema, ni nadie te enseñaba a patinar, ni cómo frenar. La verdad es que, como lo dije al principio, o sea, éramos una generación de que, pues como el borras, te avientas y tú solito tienes que aprender, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, cuentas con tecnología que puedes ver en cualquier lado. Puedes meterte a internet y cómo frenar y literal te pueden aparecer muchos videos. Sistema táctico ahorita es enorme, o sea, infinito. A nosotros nadie nos enseñaba, o sea, salir de la zona, o sea, en nuestra ujú. zona defensiva que tú sales, pues muchas veces nadie te enseñaba. Entonces, digamos que ha evolucionado infinito. Yo empecé a jugar ya en hielo a los 12 años, Ok. digamos que en roller desde los 8 años, pero ya ¿cómo se llama? En hielo desde los 12. Entonces, hace 36 años eso era completamente diferente a lo que es hoy en Ujú, día. Hoy tienes unos entrenadores que son muy buenos a nivel mundial en patinaje, ¿no? O sea, ujú. es un profesor, un entrenador que te enseña a patinar súper bien. O tienes un coach que te enseña a tirar bien o sea, también como los coaches que te enseñan como sistema. Y además la tecnología pues del equipo, del material, los sticks cuando yo empecé a jugar eran de madera y eran pesadísimos y ya sabes, te decían no le tienes que echar agua para que se humedezca, entonces se pone más duro, entonces, etcétera, etcétera. De ahí, digamos que salieron los de aluminio Ujú. y hoy en día tienes unas tecnologías que la verdad el stick no te pesa absolutamente nada. Los patines hoy en día se hacen conforme a tu piel, lo puedes Ujú. amoldar. O sea, digamos que en todos los aspectos, desde, digamos, el equipo, más que los coaches, que te enseñan pues realmente cosas porque ha venido evolucionando y más la tecnología que existe de cómo hacer pistas, pues ha sido abismal. La verdad es que yo lo veo y de repente vas a una tienda y dices, puta, ves así una hilera de sticks y dices, ¿y ahora cuál escojo, no? O sea, pero es padre, la verdad es que ha evolucionado muchísimo. El deporte es mucho más rápido cada vez. El deporte necesitas además de una agilidad física, una agilidad mental. O sea, yo creo que es de los deportes en donde debes de tener una agilidad mental de cuestión de segundos porque viaja tan rápido el POC, Ujú. ¿no? Que sí tienes que saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y no nomás lo físico, sino lo mental. Y hoy en día, digamos que las universidades top 10 en Estados Unidos, que son NCAA, o sea, combinan un poco, es diferente al americano. Aquí combinan mucho el estudio, que te tienes que sacar buenas calificaciones con el mejor nivel de hockey. Entonces digamos que van un poco de la mano porque tu velocidad de reacción mental y física pues tienen que ser demasiado rápidos, ¿no? Ok, y pues, siguiendo en esa parte de tu inicio de tu carrera, ¿hasta qué edad ya te topaste con coaches o con ya algo más estructurado? Pues mira, yo empecé a los 12 años y tuvimos un entrenador que era de Canadá, digamos que fue de nuestros primeros entrenadores, que era muy bueno, Ujú, pero digamos que no era, él no se dedicaba a ser coach, digamos ujú, que era como de hobby, porque él trabajaba en un banco.
De ahí, digamos que contactamos a gente en Canadá y vino el primer coach, digamos, internacional, que se llama Michel Chagon, y digamos que él fue el que nos puso nombres a las salidas, o sea, como que todo ese tipo de cosas que en un principio pues, no sabíamos. Eso fue como en el 98, 99 más o menos, cuando ya digamos que cambiamos de ser buenos y nosotros nos aventábamos a ser mucho mejores en cuanto a sistema táctico. O sea, me estás diciendo que eso es después del primer torneo internacional que juega esa generación. Exacto, exacto, sí. Eh, yo soy de los afortunados que abrí el hockey en México. La primera selección de México que jugó en un mundial organizado por la IHF fue en el 1996 y se jugó en Sofía, en Bulgaria. Okay. Digamos, yo tenía 15 años y pues la verdad fue un experimento padrísimo. La verdad es que yo recuerdo a todos mis compañeros y a todos, o sea, y de ahí hemos hecho una hermandad hoy en día. Y digamos, como dices, 2 o 3 años después fue cuando ya pues empiezan a ver que hay, o sea, que hay futuro y es cuando empiezan ya a invertir y traen a coaches internacionales que ya, digamos, digamos, un brinco cuántico, ¿no? Muy, muy importante. Y en esa parte, ¿cómo fue de ya ser internacional, pero no ser entrenado y ya estar pues, entrenado por un coach en forma? Pues mira, te platico un poco, es que son varias cosas. Sí, sí, sí. En aquella época se cae digamos, la Unión Soviética y era todo el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera. Y digamos que muchos de los países que hoy en día son top 10, digamos, que se separan de la Unión Soviética y empiezan de cero. Y nos tocó jugar contra ellos. Entonces, imagínate que eran 28-0 o eran un 19-1 o era un España que a lo mejor terminaba en 14-0. Entonces, digamos que, pues sí terminabas emocionalmente molido, pero digamos que te quedas con esa espinita de decir, órale, qué padre, o sea, vamos a seguir. Y en Y esa parte, pues, ¿cómo no te desmotivas? Porque sí sé de jugadores que fueron al primer torneo, el de Asia Pacífico, que pues, decidieron ya no volver a jugar hockey. sí, pues mira, no sé las circunstancias de ellos. Hoy en día varios de esos jugadores son mis amigos. Yo creo que la mejor respuesta te lo pueden dar ellos, pero yo creo que no estaban, o sea, en esa época había una pista, que era Skatorama, que era la que Ok. estaba en Lomas Verdes, había una pista. Cuando nosotros empezamos a jugar, ya había por lo menos tres, que era la de Lomas Verdes, la de Sportica, bueno, cuatro, la de Sportica, la de Reforma Insurgentes y la de San Jerónimo. Entonces, digamos que pues había competencia porque sabías que, ok, perdimos, nos fue emocionalmente mal y nos metieron muchos goles, pero llegas a México y querías mejorar porque le querías ganar al equipo de enfrente. Ujú. Entonces, digamos que yo considero que eso fue algo que cambió. Eso fue la diferencia entre esa generación que no tenían con quién seguir creciendo y mejorando y nosotros sí, nosotros Ujú. teníamos varias pistas y estábamos creciendo. Y la verdad, las personas que estuvieron en esos años, en los finales de los 90, pues tenían como un tipo de acceso. Hoy en día en Internet, pues tú escribes y te encuentras infinidad de coaches. En esa época, pues no había Internet, era fax. Y entonces, pues, ¿cómo contactas a un coach? Entonces, digamos que una de esas personas tenía el contacto y digamos que pues así empezamos y así empezamos a evolucionar y pues digamos que eso nos motivó a mejorar. Y ya cuando viene este coach, ya para Ujú. puntualizar, digamos que de esas golizas de 28-0, estábamos peleando el tercer lugar contra Holanda, cuando Holanda siempre ha sido una potencia en el hockey. Y ese partido quedamos 5-3, ¿no? Y que a lo mejor el marcador no lo dice tanto, pero estuvimos encima de ellos, ¿no? Entonces, como que sí, nosotros lo vivimos y vimos un cambio radical de 180 grados, ¿no?
Sí, ya se habla de una evolución y también de una competencia interna, de tener una pista a tener ya más pistas. Ya había torneos pues, entre cada equipo de las pistas, o cómo era en ese momento para jugar torneos. Digamos que eran los nacionales y jugábamos, cada uno tenía como una federación. Sportica tenía la federación de la Universidad Autónoma de México y éramos Ujú. Pumas. ¿Cómo se llama? Los de Lomas Verdes tenían el Estado de México y así, entonces empezamos a pelear. Y en esa época abrieron una pista en León. Entonces Ok. también empezamos a jugar contra León, también empezaron a abrir otra en Monterrey, jugamos contra los de Monterrey y después también viene digamos que una organización por el gobierno que se llamaban las Olimpiadas Juveniles, en donde convocaron a todos los deportes y incluyó hockey. Entonces también jugábamos contra Monterrey, Guadalajara. No recuerdo muy bien si estaba Puebla, pero estaba León, Ujú. las tres pistas de aquí de México, de la ciudad. Entonces digamos que pues ya se hacían competencias importantes, ¿no? Y después hicieron torneos internacionales porque, fíjate, viene un entrenador de Ucrania. Ok. Entonces viene un entrenador de Ucrania que quiere ser futbolista profesional. Fíjate qué extraño. Viene, quiere ser futbolista profesional y por ejes del destino termina siendo coach de hockey. Entonces uno de sus mejores amigos de Ucrania lo trae a México y se hace el torneo azteca. Y en el torneo azteca vinieron equipos de Alaska, de Ujú. Canadá, de Ucrania y nosotros, ¿no? Obviamente, pues ya te podrás imaginar cómo nos fue, pero bueno, al final siempre empezó a haber una apertura internacional en donde nosotros empezamos a crecer, ¿no? Ujú. Entonces, pues la verdad es que sí ha crecido muchísimo el hockey a nivel mundial y México, por Ok. supuesto. Ya hablamos de ese primer torneo que te toca jugar de forma internacional, pero quiero saber cómo terminas llegando a selección o cómo es el contacto para llegar a selección mexicana. Eso fue gracias a, a la familia Porter, Gutiérrez Porter. Digamos que el papá fue amante del hockey hasta más no poder, ¿no? Ujú. Y hoy lo podemos ver ya en la tercera generación que siguen jugando hockey. Digamos que él contactó a la Federación Internacional, en donde él fue el que organizó el primer viaje a Asia. Y el segundo viaje, digamos que ya fue para el Mundial, él digamos, hace el contacto, pero obviamente todo tiene que ser a través de la federación. En aquella época no existía la Federación de Hockey sobre Hielo, pero sí existía la Federación de Deportes Ujú. Invernales y de Patinaje Artístico. Entonces todo se hizo a través de esta federación. Y la verdad es que gracias a él pudimos ir al primer mundial que lo organizó la Federación Internacional, ¿no? Ok. Y así es como fuimos creciendo, hasta que después se crea la Federación de Hockey sobre Hielo, ya independiente de la Ujú. de deportes invernales. Ok, y pues vas creciendo, terminas llegando a selección mayor. ¿Cómo es pues, representar a tu país en un deporte pues, que no es convencional? Híjole, tengo tantas experiencias desde que estás en la banca jugando un partido y te avientan dinero, o sea, monedas, Ok. y te empiezan a aventar monedas en el casco, entonces tú estás en la banca y te empiezan a pegar, o sea, tanto así hasta escuchar el himno nacional, y yo creo que escuchar el himno nacional fuera de México, en México lo sientes y te pega, pero escucharlo fuera de México, híjole, no tiene palabras. O sea, no te lo puedo describir porque es un sentimiento de que estás con tus mejores amigos, estás con tu familia, estás fuera de México en donde no estás comiendo con tu familia, o sea, es Ujú. diferente y escuchas el himno y dices, wow, o sea, esto sí es una sensación padrísima, padrísima, padrísima. Ok, y pues, ¿en qué momento pues, decides que quieres ser entrenador?
Pues mira, yo empecé como entrenador cuando tenía 18 años. Ok. Empecé en un club que era el de Pumas. Yo empecé con una categoría que era de 13, 14 años y la verdad es que lo empecé porque en aquella época pues yo necesitaba dinero para salir, ya sabes, con la novia al cine y Ujú. demás. Entonces me invitaron a ser coach y la verdad es que cuando yo entré, la verdad es que me gustó mucho el poder convivir con, pues, con gente joven que te da, pues, que te enseña cosas nuevas y demás. Yo creo que pues, es algo padrísimo. Em, y de ahí, digamos que yo seguí jugando hockey. Ujú. Después me fui a vivir fuera de México, seguí jugando hockey, me fui a Ujú. vivir a Alemania, después a Estados Unidos. Y digamos que el coacheo lo dejé un poquito en pausa. Y ahora que regreso, juego mi último mundial en el 2018 en Granada y dije, no, yo tengo, o sea, todo lo que me ha dado el hockey, desde conocer el mundo, conocer a mis mejores amigos, eh, vivir experiencias inolvidables, yo dije, yo le tengo que regresar algo de lo que me ha dado el hockey, ¿no? Ujú. Y desde ahí empieza. Y después, pues te vas involucrando y demás, y te das cuenta que no eres un coach. ¿Cómo explicarlo? O sea, eres más que un coach. Y yo creo que ese es uno de mis objetivos como entrenador de las selecciones y de los clubes en donde Ujú. estoy actualmente, es, tienes que ser más que un coach. Porque un coach es decir, a ver, párate aquí y haz esto y sube y baja y ahora vas a hacer estos pases y demás. Yo creo que debes o debemos ser un ejemplo de vida para las Claro. nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones están tan inmersos en la tecnología de que están pegados en una pantalla y yo creo que se pierden. Yo creo que como coach estamos obligados a hacer más que eso, ¿no? Como que enseñarles el respeto, el ser, ayudar a la gente, el ser coequipero, ¿no? Ayudar a tu mismo equipo, que a veces ganas, que a veces pierdes, y si ganas o pierdes, no importa, tienes que Ujú. seguir aprendiendo, ¿no? Y aprendes en lo bueno y aprendes en lo malo. Entonces yo creo que eso es lo que más me motiva hoy en día porque sí, coach es ser padre, ¿no? Y el Ujú. poder organizar y demás, pero me gusta hacer un poco más que eso, o sea, enseñar desde el respeto hasta todo lo demás, ¿no? Sí, te toca pues dirigir pues casi la vida en cierto punto de estos jugadores, pero dijiste algo muy interesante. Te tocó jugar fuera de México. ¿Cómo es esa experiencia y pues cómo terminas llegando a un equipo fuera de México? Pues mira, cuando empezamos a crecer o a tener, digamos, un crecimiento en el hockey, que fue principios de los 2000, más o Ujú. menos, yo terminé la prepa y ya me habían invitado a jugar a varios equipos a Canadá. Ujú. ¿Por qué? Porque yo me fui en varias ocasiones, bueno, todo el equipo nos fuimos a competir o a entrenar o a capacitarnos a Canadá, ¿no? Íbamos mucho a Canadá porque el coach que teníamos era de allá y digamos que nos empezó a abrir las puertas. Y la verdad es que es padrísimo y te das cuenta que ¿cómo? En México juegan hockey, ¿cómo? Pero no están sentados con su sombrero echados junto a en el desierto, junto a un cactus y dices, no, o sea, somos un país desarrollado y hay gente fuera de México que eso no lo cree. Entonces, Ujú. cuando escuchan que jugamos hockey sobre hielo, dicen, qué raro, ¿no? Y ven nuestro nivel y dicen, ok, entonces nos empiezan a respetar, ¿no? Entonces, Y en esa parte inicial, pues sí se sufre racismo o cómo te tocó vivirlo a ti. pues mira, yo de lo que recuerdo, yo me fui, terminando prepa, me fui a hacer unos tryouts a Canadá, Ujú. muy cerca de Ottawa. Digamos que era nivel Junior A, Ujú. que es lo más alto donde no eres profesional. Y de los tryouts éramos 300 jugadores. Y yo fui el último corte de los defensas. Yo soy defensa, obviamente. Y mi posición estaba entre un canadiense de 16 años que medía 2 metros o yo que ya tenía casi 18
y que la gente, y escuchabas a los papás que cómo era posible que un mexicano que no tiene hielo, que no tiene invierno, que no cae nieve, etcétera, etcétera, le haya ganado a su hijo. Y yo creo que al final es algo que sí puedo presumir que los mexicanos tenemos muchos pantalones, ¿no? Y cuando queremos hacer algo, lo llevamos a cabo. Y yo recuerdo que era mi deseo quedarme en Canadá y y tenías que demostrarlo. Y muchas veces estás peleando contra 300 jugadores y dices, o son ellos o soy yo. Y cuando sabes que estás jugando para México o que traes el corazón de mexicano, dices, yo no me doy por vencido, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia buenísima porque jugar Junior A, la verdad es que es pues el mejor nivel, ¿no? A nivel, obviamente, no profesional. Entonces es amateur. Entonces la verdad es muy padre, ¿no? Regresando pues, ya a los otros países en los que estuviste, en Alemania, pues, ¿cómo llegas a Alemania a jugar hockey? Ok. Eh, con la universidad me fui un verano y sabían que jugaba, o sea, pues allá te empiezas pues, a relacionar, a platicar y demás. Y me fui un año, perdón, 2 años, me fui a vivir a Alemania de trabajo cuando yo termino la universidad y al mismo tiempo estaba jugando hockey. Entonces, digamos que ya no era un nivel de alto rendimiento, era un poquito más como de diversión, pero al final, pues el nivel de diversión allá, pues ya lo quisiéramos nosotros, ¿no? Y la verdad es que decían, ¿cómo? ¿Un mexicano? ¿Qué hace un mexicano aquí en Alemania? Estás lejísimos, ya sabes, y además jugando hockey. Pero al final, pues digamos que nos toca, en nuestras vidas nos toca abrir camino, ¿no? Y muchas veces decimos, pues es para mí, pero cuando te das cuenta de repente volteas y es para las nuevas generaciones, ¿no? Ok, pues sí, pues aparte del recorrido que tienes pues, con selección, que ahorita hablamos de eso, pues también jugar de forma internacional pues no es algo fácil, es algo que pues a muchos jugadores les ha costado y pues eres de esos que han abierto camino. Ahora regresando a selección, pasas pues, bastantes años en selección mayor, que es lo que hablábamos antes de grabar. ¿Cómo es pues, hasta llegar a ser capitán de una selección mexicana? Pues mira, la verdad es que este, yo creo que cualquiera que estuvo en el equipo pudo haber sido capitán porque éramos líderes, Ujú. éramos un equipo muy, muy unido y estábamos en las buenas y en las malas. Y yo creo que al final el ser capitán habla un poco del liderazgo y de poner el ejemplo con los demás, ¿no? Y la verdad es que es, es, em, es complicado a veces ser capitán porque tu objetivo, o bueno, el objetivo del equipo es llegar a esa meta, es ganar o llegar lo más lejos posible y muchas veces pues poner todo en sintonía de todos los jugadores para que todos vayamos al mismo ritmo a veces es difícil, pero al final yo creo que el que más cuida a sus jugadores, el que más cuida a sus equiperos, demás, yo creo que pues cualquiera puede ser, digamos, capitán, pero sí, sí, y era el que siempre llegaba primero y el que siempre se iba al último, el que siempre defendía a todos, y muchas veces el capitán no es digamos, no en todos los casos, no es el mejor jugador, pero sí el que acobija a todos los demás, ¿no? El que Sí. pone el ejemplo de comer bien, este, cenar bien, de dormirte temprano, levantarte, ir al gimnasio. Digamos que el que pone el ejemplo es normalmente el que es el capitán, ¿no? Y para ti, ¿cuál es la mejor experiencia o qué es lo que más te llevas de haber jugado en selección mexicana? Híjole, como te dije hace rato, yo creo que escuchar tu himno nacional fuera de México, híjole, es lo mejor que le puede pasar a cualquier mexicano. O sea, porque estás tú solo, Ujú. ¿no? O estás con tus mejores amigos, quién sabe dónde, ¿no? Y nomás escuchar el himno nacional y decir,
ese es mi país y eso es lo que yo estoy representando. Yo creo que es la mejor experiencia que cualquier jugador puede tener, ¿no? ¿Y experiencia ya en partido? O sea, algún partido que te haya gustado mucho, alguna jugada, algún mundial en general. Pues mira, pues así de jugadas no tengo tan buena memoria, pero de mundiales, pues mira, me gustó el de Islandia en el 2000 porque fue el primer mundial que jugó México como selección de mayor. Y la verdad es que Islandia es un país increíble, padrísimo, frío como él solo, pero muy padre, muy padre. Y yo creo que el segundo fue Corea. Okey. Siempre me ha gustado la cultura asiática, principalmente Japón y Corea, porque yo que he tenido la oportunidad, y ahorita si quieres lo platicamos, de ver cómo los asiáticos son trabajadores, Mm, están ahí y están trabajando todo el tiempo y quieren siempre ser el mejor y ahí estar y ahí estar. Entonces cuando llegas a Corea y ves cómo son los coreanos y que son súper disciplinados y que siempre están trabajando y que dices, wow, o sea, qué padre. O sea, tuve la oportunidad de estar en Europa occidental y de repente vas a Asia y dices, wow, o sea, es que esta cultura es increíble, o sea, los ves. Y bueno, tanto que ellos, eso fue en el 2001, si no me equivoco, 2002, y ellos ya querían llegar a las Olimpiadas en el 2010. No fue en el 2010, fueron un par de años después de las de invierno, ujú. pero la verdad es que son trabajadores y quieren llegar a sus objetivos. Entonces, digamos que de las experiencias, te podría decir que esa. Ah, bueno, y la última es aquí en México, en el 2004 que jugamos un mundial y que pues fui seleccionado el mejor jugador del mundial, ¿no? Entonces también esa es padre. Es bastante interesante que, pues, también haya sido el mejor jugador de un torneo, porque se sabe que tienes un muy buen nivel. Hablando, mencionamos ahorita el Mundial de Granada en el que te retiras. ¿Cómo decides, pues, que ese sea tu último mundial? Pues mira, yo dejé de jugar, bueno, me retiro un poco de las canchas si lo puedo decir así, del hielo, porque, bueno, me casé y tuve hijos y demás, entonces ya no me daba la vida. Y un día decidí, me gusta mucho el deporte, o sea, me gusta hacer hockey, me gusta practicarlo, me gusta jugarlo. Dije, en 2 años tengo que llegar a un mundial otra vez. Y literal, regresé y me preparé durante 2 años para llegar al mundial y dije, va a ser mi último y, y ahí me retiré y la verdad fue una experiencia padrísima porque me tocó ver un cambio generacional. Obviamente mis amigos, mis mejores amigos, mis hermanos, pues ya no estaban conmigo y pues me estoy acercando a nuevas generaciones que obviamente ellos también abrieron mucha brecha y dices, qué padre, ¿no? Que me tocó ver diferentes generaciones. Hablas de ese cambio generacional y pues atrás de ti está ese jersey que tienes una gran idea de pues, pensar como un cambio generacional. Es el jersey de la primera selección que hay y de la parte de atrás está toda esa generación, la parte de enfrente es la siguiente generación. ¿Cómo se te ocurre esta idea y cómo viste ese cambio generacional ahorita que hablabas también de ello? Pues mira, la verdad es que se me ocurrió, la verdad, era capitán del equipo y dije, tengo que hacer un tipo de integración. Ujú. Entonces le pedí permiso al coach para hacer este tipo de integración. Y lo que hice fue, antes de irnos a Granada, saqué el jersey del primer mundial Ujú. y lo grabé con los diferentes nombres. Le pedí a todos mis amigos que lo firmaran por la parte de atrás. Y entonces cuando hago la iniciativa, entonces pues ya sabes, llevas a todo el equipo y les digo que muchas gracias por la oportunidad de haber estado ahí, que la verdad para mí era una experiencia padrísima de poder jugar hockey después de tanto tiempo. Y les digo, esta es la primera selección que jugó un mundial
Y digo, y aquí vienen las nuevas generaciones, las cuales son ustedes, y la verdad es que, pues, que sepan que todos estamos en la ecuación y que todos estamos haciendo un esfuerzo para que el deporte siga creciendo en México, ¿no? Hablas de ese cambio generacional y pues te toca ser parte de pues, ayudarle a mejorar a esa nueva generación, pero ahora desde el coacheo. Eh, ¿Cómo llegas a ser coach de una academia? Es digamos que primero empecé como coach, digamos, de un club, de una Ujú. academia, que era cuando tenía 17, 18 años. Y de ahí, digamos que hice un brinco enorme y empecé con la selección, ¿no? Que fue sub-18. Y la verdad fue muy grato porque vas conociendo las nuevas generaciones y vas viendo que te toca que te toca coachar, digamos, a los mejores jugadores, los que tienen más habilidades, los que llevan más tiempo jugando. Dije, está padre, me gusta, me encanta, porque pues digamos que el ritmo que tienes con jugadores de selección pues es un poquito diferente. Digo, pero sí, padre, pero me falta algo, ya sabes, como que me falta algo en la ecuación. Y fue cuando me uní al equipo de Juniors Kings, que también estoy viendo la generación de 13, 14 años. Y digo, quiero desarrollar a los jugadores en lugar de acomodarlos estratégicamente, ¿no? O sea, como que sí es muy diferente y yo creo que todos esos coaches que están en los clubs y que desarrollan jugadores, la verdad es que mil respetos, porque son de esas personas que están tras bambalinas y que nadie los ve, nadie los nota, pero la verdad es que gracias a ellos los jugadores de México han venido creciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, pues digamos que le sumas un poquito más a la ecuación para ser un mejor coach y que además cuando ya lleguen contigo, pues bueno, te conozcan, ¿no? Entonces, digamos que son, son, son etapas diferentes y que la verdad es que es padrísima cualquiera de las dos, ¿no? En ese momento que hablas de selección mexicana ya como entrenador, ¿para ser coach de entrenador se necesita alguna preparación, algún curso o con todo el conocimiento que ya tenías previo fue suficiente? No, o sea, no, con el puro conocimiento no es fácil porque ha cambiado demasiado el hockey. La verdad es que sistemáticamente ha cambiado, cambia todos los años, ¿no? Desde Ujú. los porteros, ¿no? Que a lo mejor tú veías un portero de 1980 y desde que su equipo es completamente diferente, la manera en que se tiran, que se avientan, etcétera, etcétera, es muy diferente. Y la verdad es que sí necesitas una preparación, te tienes que estar actualizando, te tienes que estar modernizando. Y muchas veces no solamente necesitas eso, sino también necesitas ser un líder, ¿no? El saber comunicar correctamente, el saber hablar, el saber llegarle a los jóvenes, porque muchos jóvenes pues sabes que uno es visual, el otro escucha y el otro pues es una combinación de los dos y les llegas de diferente manera. Entonces, no es tan fácil ser un coach, o sea, sí hay que experimentar, hay que leer, hay que estarse modernizando. A mí de repente me gusta leer libros de psicología de jóvenes, entonces como yo también para entender, pues cómo les puedo llegar, ¿no? O sea, cómo podemos embonar o hacer que todas las engranajes se vayan haciendo. Y no solo es lo físico y lo táctico, sino también es un poco lo psicológico, porque digamos que el hockey es tan demandante que sí necesitas una parte de cómo llegar también a los jóvenes, ¿no? Hoy en día, como lo Ujú. dije hace rato, están tan involucrados y metidos en las pantallas que a veces pues hay que llegarles también por ahí, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. nos tenemos que actualizar todo el tiempo, todo el tiempo. Y es algo que también a mí me gusta, porque estar con los jóvenes o con las nuevas generaciones, pues te van actualizando y de repente siempre pregunto, porque me dicen de cosas o echan un chiste y digo, ¿y qué significa eso? Porque pues, obviamente no lo entiendo, entonces ya como que me explican y de dónde viene, o sea, como que por lo menos me gusta involucrarme con ellos, ¿no? Ujú. En esa, pues seguir siendo parte de la selección como entrenador, antes me mencionabas que pues, no te tocó la fortuna de ganar una medalla.
pero como coach sí. ¿Se siente de la misma manera como si lo hubieras hecho como jugador o crees que es diferente la emoción? Pues mira, yo creo que al final uno de mis objetivos era ganar una medalla. O sea, ese era mi objetivo. Por desgracia, como jugador, pues no me tocó. Y pues así son las cosas, ¿no? Pero me tocó como coach. Entonces, a lo mejor no lo vi, o sea, sí lo vives desde otra perspectiva, pero digamos que el objetivo se cumplió. Tarde o temprano, pero se cumplió y ese era uno de mis objetivos de decir, ya tengo mi medalla, aunque sea como coach. Y al final, pues eres parte de, ¿no? O sea, eres parte y vives lo mismo que los jugadores. O sea, vives los desveles, vives el que estás lejos de tu casa, vives el que te desvelaste y ahora tienes que volver a entrenar. A lo mejor, pues como coach también es difícil porque te tienes que levantar temprano. O sea, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vives lo mismo con ellos, ¿no? Y a veces hasta, yo creo que mucho más, como coaches, la presión es, si tú me preguntas, ¿qué prefieres, ser coach o jugador? A lo mejor te diría, prefiero ser jugador, porque la presión es diferente. O sea, Ujú. la presión es, bueno, pues da igual, ¿no? O sea, tengo otros compañeros y aquí tienes muchas responsabilidades como coach de poder unir al equipo, de que todo salga bien, de que te entiendan o les puedas explicar de la mejor manera para que ellos puedan lograr el objetivo. Eh, y entonces, como coach dices, híjoles, tanta la presión y de repente ganas, como que dices, bueno, se logró, ¿no? O sea, yo creo que sí como coach como jugador es más emocionante, pero como coach, digamos que tiene un significado diferente y más profundo. Te toca ser del equipo de coacheo en el Mundial Sub-18 que fue aquí en México, que terminan logrando el ascenso. Una generación que pues en su momento nos lo dijiste, los conocían de que eran muy pequeños, de los 10, 12 años hasta que ahora son Sub-18. ¿Se sigue trabajando así con selecciones o qué hacen diferente para seguir mejorando y cómo fue ganar esa medalla de oro en México? Pues mira, conocíamos a los jugadores, como dices, desde los 10, 12 años, o sea, ya sabíamos que venía una buena generación y la verdad es que se juntaron varios factores, ¿no? Uno, que estaban jugando algunos fuera de México, que vienen con el mismo nivel, que vienen con el mismo ritmo, entonces digamos que acoplarlos fue mucho más fácil. Tuve la fortuna de compartir la banca con Diego de la Garma y con Alejandro Oliver, que la verdad es que son unos tipazos como coaches. Y la verdad es, ya habíamos venido trabajando desde hace mucho y fue muy grato, muy emocionante el poder ver la medalla de oro en tu país y que todo el mundo está gritando, o sea, es padrísimo. Y sí, te digo, o sea, como poder poner todos esos factores en una misma balanza y que todo esté perfecto, porque todos vienen con el mismo ritmo, se conocen, son amigos, estás en tu país, o sea, la verdad es que eso es bastante, pocas veces se da y la verdad es que es bastante padre estar ahí presente, ¿no? Y poderlo vivir. En esa parte de trabajar con pues, una base de jugadores que no están en México, ¿qué tanto es más complejo o cómo trabajan para pues, también seguir buscando jugadores de doble nacionalidad o el escauteo, cómo se hace? Las reglas de la Federación Internacional son muy estrictas para tú jugar o poner en tu equipo a un jugador que no sea un nacional, ¿no? O sea, un Ujú. mexicano en este caso. Sí son bastante estrictos. Entonces, digamos que todos los jugadores que han pasado por la selección de México, siempre, o sea, todos han sido mexicanos, todos han nacido en México. A lo mejor podrán tener una doble nacionalidad después o por sus papás, pero todos deben ser mexicanos. En mayor hemos tenido la fortuna de poder contar con un par de jugadores en donde por ser mayor, digamos que se abre un poquito ese abanico de posibilidades de poder contar con algunos extranjeros. Pero la verdad es que México, yo creo que somos de los únicos países en el mundo que nos mantenemos con la gran mayoría de jugadores siendo mexicanos.
Nos ha tocado ver otros países asiáticos en donde la mitad son rusos, ¿no? Ujú. Y que pues sí, van subiendo, tienen buen nivel, pero el día que esos rusos se vayan o ya no jueguen, pues digamos que la caída de esa selección puede ser peor, ¿no? Entonces, es un poco complicado porque tienes pocos días cuando llegan los otros jugadores de fuera de México de poderlos poner en sintonía como lo más rápido posible, ¿no? Entonces digamos que eso es, a veces no es fácil, pero lo que hace mucho o bueno, lo que estamos haciendo en la federación, que es un programa de desarrollo en donde estamos teniendo diferentes selecciones desde U10, U12, U14, U16, que digamos que vamos trabajando con ellos, los vamos desarrollando para que en caso de que ellos se vayan, digamos que cuando regresen a jugar la selección de U18, digamos que ya los conocemos, ya sabemos cómo juegan, van a regresar mejor, con mejores habilidades y demás. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos actualmente. Vamos desarrollando desde muy jóvenes para que cuando ellos se vayan y regresen, por lo menos ya sabemos quiénes son y cómo juegan, ¿no? ¿Y cómo trabajas con esos jugadores que están a distancia? Porque al final pues, eres su entrenador en selección mexicana, pero pues, tienen mucho trabajo aparte dentro de sus clubes fuera de México. Nosotros lo que les pedimos es que hacemos nosotros camps de fin de semana, en donde nos juntamos la mayoría de los jugadores. Lo que les pedimos es que por lo menos vengan a un camp, digamos que en este periodo de práctica o de entrenamientos para los mundiales. Entonces de ahí por lo menos nosotros ya los podemos ver. Aún así, lo que les pedimos es, pásame la liga de cuándo juegas, dónde juegas, y nosotros por internet los llegamos a ver, ¿no? Y eso ayuda, te digo, la tecnología nos ayuda a estar muy en contacto con ellos, aunque no estén jugando con nosotros. Ahora, pues toca hablar del proyecto de Tarascan, que pues para esta temporada de la Liga Mexicana Elite, pues hay un equipo que está concentrado en el desarrollo de jugadores pues, jóvenes, porque es un equipo que está topado. ¿Cómo ves este proyecto y pues, qué te ha gustado de trabajar con más tiempo con estos jugadores jóvenes? Pues mira, este proyecto nace justo de la necesidad de que no todos los jugadores están en México, ¿no? Entonces, yo he tenido varias conversaciones con la federación y lo que estamos buscando es desarrollar nuevas generaciones. Y una de las ideas que tuvimos fue invitar a los jugadores que están en México, que tienen posibilidad de estar en la selección U18, pero irlos desenvolviendo desde ahorita, ¿no? ¿Y cuál es la mejor liga que tenemos en México? Pues es la Elite, en donde juegan los Tarascans, juegan los Mayans, juegan los Aztecs, juegan los Teotihuacan Priest y los Olmec y Cholula. Cholula, ¿no? Entonces, digamos que es la mejor liga que hay en México con todos los jugadores y pues qué mejor que ponernos a practicar desde ahorita y estar jugando. Porque a veces nada más entrenar, pues no lo es todo, o sea, también necesitamos juegos. Y la verdad es que esta nueva, digamos, dinámica hasta el día de hoy ha funcionado. ¿Y qué complejidad te ha tocado ver? Porque son jugadores sub-18 en una liga pues, ya mayor y les toca también convivir con que es una liga de cheques. Pues mira, es un tema, yo creo que también de los propios jugadores, que algunos tienen entre 14 y 15 años, ¿no? Uh -huh. Y de repente están jugando con personas que tienen, jugadores que tienen 20 años, 25 años, 30 años. Y sí, obviamente el peso corporal, pues sí tiene mucho que ver. Pero digamos que en habilidades no me preocupa, pero sí a veces cuando hay ese contacto físico de checks, pues sí lo pueden pensar dos veces, pero la verdad es que los otros equipos, aún siendo grandes, respetan mucho a los jugadores, o sea, respetan mucho a los jugadores que tienen 15 años, aunque sí hay contacto sin ser, digamos, agresivo, sí hay contacto,
pero o sea, lo respetan porque saben que es un programa de jugadores que es para desarrollar, no para ganar a lo mejor el torneo elite, que tenemos muchas posibilidades, porque en realidad nuestro equipo es bastante bueno. O sea, sí te puedo decir que es muy bueno y que se ha venido consolidando bastante bien. Además de que estamos entrenando, digamos, los sábados en la noche, los domingos en la mañana y jugamos el domingo en la noche. Entonces, digamos que vienen como ya con esa sintonía de poder jugar. Y la verdad es que el proyecto hasta ahorita ha funcionado, a los jugadores les ha gustado, a los papás también les ha gustado. Entonces, pues como te decía, tenemos que evolucionar, tenemos que inventar cosas nuevas, tenemos que mejorar en todos los aspectos. Y pues no sé si podemos hablar de esto, pero mencionabas que tal vez juegues en este equipo. Pues mira, ¿qué te digo? Como hace rato, prefiero ser jugador que coach, pero bueno, Ajá. también no es lo mismo los Tres Mosqueteros que un par de años después. Me gusta mucho y me gusta jugar y estar ahí y a lo mejor el día de mañana que no, a lo mejor no tengamos el número de jugadores suficientes, pues seguro me meto con ellos, ¿no? Digo, espero no hacer el ridículo, pero bueno, pues sí me gusta mucho. No, pues, no creo que vayas a hacer el ridículo porque, pues, hablando de todo otro equipo, acabas de ser campeón con Tonis. Sí. ¿Es una experiencia, pues, diferente o es otra vista que le pones al hockey ya jugar en la Conferencia de Santa Fe? Pues sí, la verdad es que es diferente, o sea, nada que ver con la elite. Digamos que en la conferencia de Santa Fe creo que es de las mejores conferencias que hay en México actualmente. Y la verdad es que es un equipo de amigos, que sería la segunda generación que aparece en este jersey, y con un par de los que están aquí atrás. Es un poquito diferente porque es más de cuates, irte a divertir, Ujú. pasarla bien y digamos que estar en la elite pues sí conlleva otro tipo de esfuerzos físicos porque ya no es, o sea, sí es irte a divertir, pero digamos que es un poquito más serio, ¿no? Y sí el nivel, pues son los mejores jugadores de México. Entonces ahí, pues sí tienes que patinar y hacer un mayor esfuerzo. Acá, pues estás con tus cuates y es más como, mejor conocida como una beer league, ¿no? Ujú. Y pues ya con toda esta experiencia que tienes jugando, entrenando, pues hay un aspecto complicado con las ligas en México, que pues, de repente pasa por momentos que se consolida una liga y luego desaparece, se consolida otra liga, desaparece. Lo que pasó con la primera época de la Liga Mexicana Elite, la Sunday Night Hockey League y esta época de la Liga Mexicana Elite de Hockey. ¿Por qué crees que no se termina de consolidar pues, una liga en México? Pues mira, la primera liga elite me tocó jugarla. eh, digamos que fue mucho de los patrocinios, ¿no? Como que no, digamos que inició, pero después como que no se pudo desenvolver para seguir avanzando. Duró un año, pero varios años después volvió a nacer y ahí está, ¿no? Ujú. Y hoy en día pues sigue viva. Ahora también pues depende de las circunstancias. Si te digo la de Santa Fe, pues lleva muchos años. Yo en la conferencia de Santa Fe, pues llevaré jugando, no sé, ya muchos años, unos 5 años o no sé, Ujú. ¿no? Pero ya digamos que la conferencia de Santa Fe es bastante bien. Sé que de repente en otras ligas es complicado porque las pistas no tienen las condiciones o porque se junta los horarios de una conferencia con otra conferencia, entonces como que la gente decide a cuál ir. Pero digamos que el hockey sigue vivo y hay muchos jugadores que les gusta jugar y que siguen jugando y que bueno, siempre hay momentos en que de repente tienes pues esos ups and downs, pero el hockey sigue, ¿no? El hockey Ujú. sigue y yo creo que tiene mucha vida. Hay que hacer cosas nuevas, hay que implementar cosas nuevas, hay que abrir puertas a nuevas ideas, hay que, hay que hay que tener una mejor, digamos, como administración en todos los aspectos. Hay que unir a las familias del hockey porque a veces lo que vivo, lo que percibo es que cada quien está por su cuenta y yo creo que hoy en día es un momento en donde nos tenemos que unir
y hacer cosas nuevas y abrir la puerta a nuevos horizontes, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cómo ha venido evolucionando, sí te puedo decir que, bueno, pues empezamos de abajo, crecimos, en algún momento nos llegamos a estancar, pero yo creo que se están haciendo cosas nuevas, pero aún así hay que hacer todavía muchas más cosas, ¿no? Y desde tu trinchera, pues como entrenador de selección o pues parte de la federación, ¿qué estás viendo que se hace aparte de los torneos y que buscan que los jóvenes vayan a participar de forma internacional? Pues mira, el desarrollo de las nuevas generaciones, desde, te digo, U10, U12, U14, es muy importante. Se tienen que seguir desarrollando para seguir compitiendo. Los coaches nos tenemos que seguir preparando, ¿no? Tomar por lo menos un curso básico al año, ya sea en línea, ya sea presencial. O sea, siempre todos nos tenemos que preparar, porque así como les exigimos a los jugadores, toma clases de patinaje o toma clases de algo, pues también nosotros nos tenemos que, que, que preparar también, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante a todos los niveles, ¿no? Y ahorita que hablábamos de las ligas, ¿te tocó ser parte de esa Sunday Night Hockey League? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque pues, es muy diferente a lo que es ahora. Lo he visto en videos que eran pues, el domingo todo el día hockey. ¿Cómo fue esa época? Pues mira, padrísima, porque como que se había estancado un poco el hockey, habían algunas pistas se habían cerrado, como que no había nuevas pistas, a nadie se le había ocurrido jugar todo el domingo, ¿no? Y creo que si no mal recuerdo fue Diego de la Garma que se le ocurrió hoy que inventó esta liga. Y yo creo que fue el momento perfecto, porque se abrió una nueva pista, todos regresan a jugar y la verdad es que empieza a subir muchos, o más bien, como que viejos jugadores y nuevos jugadores se vuelven a incorporar al hockey. Ahora también, pues un domingo a las 3 de la tarde a veces, como hay comidas familiares y demás, a veces eso también se vuelve un poco complicado. Pero bueno, siempre al final a quienes amamos el hockey, encontramos el horario para poder ir, ¿no? Ahí tienes a los Jurásicos, que es un equipo un poco viejo, como lo dice su nombre, y bueno, siguen jugando a las 6 de la mañana, ¿no? Ok. O tenemos a nosotros, a los Tonys, que jugamos martes o jueves a las 11 de la noche. Entonces, digamos que los jugadores están ahí. O sea, siempre es nada más buscarle el tiempo y la forma para seguir jugando. Ok, ya pues, casi para terminar, ¿qué crees que le falte a México para consolidarse de una mejor manera en el hockey? Pues mira, yo creo que consolidados estamos. O sea, yo creo que a nivel internacional saben en dónde está parado México. Ha crecido mucho tanto en la parte femenil como en la parte varonil. Yo creo que eh, eso está demostrado, ¿no? Tenemos buenos jugadores, buenos coaches. Y para consolidarnos, yo creo que hacen falta unirnos un poco más a nivel de clubs, ¿no? Jugar más, encontrar patrocinios, encontrar ciertas cosas que nos ayuden a que, pues que el deporte a veces no sea tan difícil económicamente, ¿no? Hablando de esa parte económica que hay, pues que es bastante complicada, hay iniciativa pública actualmente y pues están abriendo pistas públicas. ¿Crees que eso puede ayudar o va a buscar pues, de su parte como entrenadores que se motiven con estas pistas públicas? Claro, claro, por supuesto, mientras más la gente sepa que existen pistas de hielo y que pueden jugar hockey o que pueden ir a patinar, pues eso es mucho mejor. Además, hay varios programas de equipos de la NHL de Estados Ujú. Unidos que vienen y ayudan a que el Learn to Play pues vaya creciendo. Y yo creo que eso es algo muy positivo, algo en donde la gente vaya conociendo y se vaya adentrando, ¿no? A lo mejor de 100 personas que van a patinar, a lo mejor de ahí tomarás a 10 o a 5. Ujú. Y bueno,
y así iremos creciendo, ¿no? Sí, una pregunta compleja para ti. Ahorita pues eres entrenador de sub 18, te ha tocado también estar en la sub 20 y como me decías en Junior Kings. ¿Te ves nada más como un formador o quieres en algún momento ser entrenador de la selección mayor? Me gusta más el formar. Digamos que tiene, tiene varios aspectos que a mí en lo personal me gusta, ¿no? No estoy cerrado, pero digamos que me gusta formar, me gusta estar con en estas categorías. Hay bastantes jugadores en México, bastantes pues, deseos de que la selección siga mejorando. ¿Cómo ves tú el futuro del hockey en México con estas selecciones que te ha tocado trabajar y con los niños que hasta de 10 años que ves desde ahorita? Pues mira, la verdad es que hoy en día tenemos tantas oportunidades como desde entrenadores de Rusia que hay en México, que son muy buenos entrenadores en patinaje, o tienes esas oportunidades de irte a jugar a Estados Unidos o torneos de fin de semana. Hace 8 días fuimos a un torneo a Estados Unidos. Digamos que mientras sigamos con este desarrollo de nuevas generaciones, el hockey va a tener un crecimiento orgánico, o sea, seguiremos siendo mejor, o sea, eso es un hecho. Mientras más preparemos a los jóvenes y les demos más oportunidad a los jóvenes, me refiero U10 a U14, U16, mientras más oportunidad les demos, más mejor vamos a seguir, o sea, perdón, mientras más oportunidad les demos, más crecimiento va a tener el hockey. ¿Por qué? Porque ellos van a traer a más gente y después a más gente y después a más gente, ¿no? Para terminar, entre pues, todos los aficionados que hay al hockey, gente que quiera pues, llegar a este deporte o jugadores nuevos que hay, ¿qué les dirías o qué le dirías a la gente que le gusta el hockey? Bueno, pues uno, que es obviamente de los mejores deportes que hay en el mundo, es de los más difíciles y que lo practiquen, que se metan a jugar. Hay ligas, hay equipos, hay de todo en México. Podemos encontrar desde selección mayor hasta equipos en donde van y se divierten, ¿no? Y que apenas si saben jugar, o que hay niveles de diferentes edades para niños y que jueguen, que entren. En todas las pistas van a encontrar equipo gratis que se los puedan prestar, patines, etcétera, para que jueguen. Y la verdad es que es uno de los deportes más divertidos porque estás patinando en hielo, ya sabes, como que es algo en lo que no estamos acostumbrados y es muy, muy padre. Entonces, que se acerquen a cualquier pista que esté cerca de su casa o de donde viven y que practiquen, que vayan y que jueguen y que se diviertan. Hay nivel para todos y hay gente que está muy abierta y muy dispuesta a enseñar desde adultos hasta niños chiquitos. En este 2026, ¿qué proyectos vienen para ti? Pues bueno, uno es terminar la temporada. Tenemos el Mundial de Serbia en abril, que es del 5 al 11 de abril. Subimos de categoría en U18, va a ser la 2B. Y digamos que ese es el primer paso. Y el segundo paso, pues digamos a nivel de club, pues es terminar en primer lugar la temporada. En estos pues, par de meses que faltan para el Mundial, ¿qué esperas de esta selección mexicana o cómo lo ves? ¿Cómo planteas este torneo? Pues mira, ya tenemos el plan actualmente, ya lo estamos llevando a cabo. De lo que platicábamos, algunos que estamos desarrollando están jugando en la Elite con Tarascans. Aquellos que están fuera de México, pues bueno, se les está dando seguimiento de cómo están jugando. Uno de esos seguimientos fue llevar a Dallas hace un par de días a varios prospectos que podían tener un lugar en el equipo de U18. Y bueno, pues tenemos el plan muy acotado y muy, muy listo para lo que se viene. Nosotros estamos, el objetivo pues obviamente es llegar con una medalla. Tenemos muchas posibilidades porque tenemos una generación
que tiene el nivel para poder competir con cualquiera. Entonces digamos que el objetivo es regresar con una medalla y porque tenemos el nivel, ¿no? Entonces es algo bastante, es un plan agresivo, pero es un plan que se puede dar, ¿no? Y que se va a dar, más bien. Pues por último, ya nada más me queda agradecerte por estar aquí en Hecho en Hielo. Pues al contrario, gracias por la invitación. Espero que pues toda la información, la plática y todo lo que hemos tenido pues haya sido de mucho carnita, de mucha información y pues todo lo que necesiten con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por ver una entrevista más aquí en Hecho en Hielo. En la caja de comentarios déjanos a quién más quisieras ver en una entrevista. Te dejo las redes sociales del invitado como las del programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Hecho en Hielo.